Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Ferreres y soy presidenta de la agrupación de la Joven Abogacía de Valencia y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de la Abogacía Joven. Y tengo el honor de presentar esta nueva jornada formativa continua, de formación continua, organizada por la agrupación de la Joven Abogacía de Madrid, con el título Los últimos criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo en torno a las medidas en derecho de familia. Y para impartir esta interesantísima sesión contamos con Nuria Martínez Sanchis, a la que me hace especial ilusión presentar, no solo porque las dos somos valencianas, sino por lo excelente profesional que es. Nos conocemos desde hace tiempo y he tenido el lujo de poder coincidir con ella en diversos foros. Es fantástico poder contar con ella hoy aquí. Y bueno, os cuento un poco de ella. Ella es abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia y vocal en la Junta Directiva de la Sección de Derecho de Familia. Es directora del Máster Universitario de Abogacía y Procura de la Universidad Católica de Valencia y profesora de Derecho Civil en el grado en Derecho. También es ponente en diversos congresos internacionales y ha participado en la publicación de diversos artículos sobre derecho de familia. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y sin más dilación os dejo con ella. Adelante, Nuria. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por tu amable presentación. Aprovecho también para, en primer lugar, dar las gracias a AJA Madrid y a su presidente, Alberto, por invitarme para impartir esta sesión formativa que espero que sea de vuestro interés. Voy a utilizar para la jornada, para la presentación, una presentación en PowerPoint que me consta que os han trasladado desde la organización. Creo que bueno, pues tenéis ahí todo el material que yo voy a utilizar. Algunas diapositivas las voy a ir saltando porque, bueno, pues me han dicho que más o menos cuento con una hora y, bueno, hay mucho material que no se hace posible poder aterrizar a explicarlo todo, ¿vale? Pero sí que voy a ir siguiendo la presentación para que así también me vayáis vosotros siguiendo. El tema de la ponencia la voy a poner ya y así. Vale. Vale, el tema de la ponencia versa sobre lo que son los últimos criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo en torno a las medidas en derecho de familia. Al final, bueno, pues la importancia que tiene la ponencia y la doctrina de la Sala primera, del Tribunal Supremo en torno a esta cuestión es, pues bueno, yo siempre digo que el derecho de familia es un derecho muy jurisprudencial. Si os fijáis, apenas tenemos en el Código Civil un puñado de artículos para resolver al respecto de todas las medidas que se nos plantean en cualquier procedimiento de derecho de familia. La casuística es infinita. Esto prácticamente la mayoría de los casos es un traje a medida, no hay dos supuestos iguales y por ello se hace interesante y yo considero que muy importante que conozcamos bueno, pues lo que es la última jurisprudencia de la Sala Primera en torno a estas cuestiones, porque nos va a ayudar a resolver muchos de los supuestos que se nos plantean en la práctica. Me voy a centrar en algunas de las medidas, no voy a poder tratarlas todas porque, bueno, pues no hay tiempo, pero bueno, voy a intentar centrarme en lo que es guarda y custodia, pensión de alimentos tanto para hijos para hijos menores como para mayores de edad, la atribución del domicilio familiar, pensión compensatoria y la indemnización del 1438. Habría otras medidas como lo que son gastos extraordinarios, todo el tema del régimen que se aplica a los seres sintientes, a los animales de compañía, cargas familiares, etcétera, pero ya os digo que debido a la limitación de tiempo que tengo, pues bueno, no da para poder tratarlas todas. Voy a empezar por lo que es el interés superior del menor, que de alguna manera es el principio que inspira bueno, pues todo lo referido a la legislación de derecho de familia y también es el principio inspirador para el Tribunal Supremo a la hora de resolver sobre todas estas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia. Y el Tribunal Constitucional, en estas sentencias que os he referido aquí, que son bastante recientes, dice que para valorar qué es lo que resulta más beneficioso para el menor ha de atenerse especialmente
especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, que es lo que os comentaba, ni puede establecerse un criterio a priorístico sobre cuál sea su mayor beneficio, con lo cual tendremos que entrar a analizar en cada caso concreto cuál es el interés superior del menor y en función del mismo, pues ya adoptar la medida que mejor lo garantice. Respecto a lo que es la guardia y custodia compartida, bueno, pues viene referida a lo que es la atención cotidiana, las decisiones que diariamente afectan a la vida de los hijos que no tengan implicaciones a largo plazo. Bueno, pues la regulación, lo que es derecho común, sin perjuicio de lo que las comunidades que tienen derechos forales, pues bueno, sabéis que cuentan con otra regulación, pero en lo que nos afecta a nosotros, el Código Civil, el artículo 92, en su apartado 5 establece los supuestos del mutuo acuerdo y el apartado 8 los supuestos en los que no hay acuerdo entre los progenitores. Ahora veremos que el Tribunal Supremo en los últimos años, desde ya la célebre sentencia de 29 de abril de 2013, viene refiriendo que debería de ser o debe ser la modalidad normal y deseable. Necesario recabar el informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio antes de adoptar cualquier decisión referido a esta medida. Respecto a lo que es la necesidad de oír al menor, esto ya se ha venido reiterando y las últimas sentencias del Tribunal Supremo vienen haciendo especial hincapié en la necesidad de que se tiene que oír al menor en todos los procedimientos judiciales donde se resuelva sobre su guarda y custodia. En el caso de que el tribunal decida no practicar la audiencia, deberá de resolverlo de forma motivada, ya que corremos el riesgo de que si no es así y no se practica esa audiencia al menor, bueno, pues la sentencia puede ser susceptible de ser anulada y en cualquier caso habría que retrotraer las actuaciones al momento en el que se obvió esta medida y dar audiencia al menor para que se pudiera manifestar al respecto de esta medida. Respecto a lo que es el traslado del acta de la exploración de los menores, también, pues bueno, se generó en determinado momento el posible conflicto que se podría plantear entre los derechos del menor a ser oído y a su intimidad y el derecho de defensa de las partes, el principio contradictorio, en torno a bueno, pues poder obtener el contenido de esa acta. Esto fue resuelto en el año 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional, en donde se refiere que es constitucional lo que establece el artículo 18.2.4 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, pero sí que se hace el matiz en la sentencia de que este traslado del acta de la exploración tiene que ser con las manifestaciones imprescindibles para tomar la decisión en orden a garantizar el interés del menor, pero siempre cuidando de preservar su intimidad. Respecto a la necesidad de no separar a los hermanos, bueno, pues aquí esto también no me voy a detener en explicarlo porque tenéis la presentación y por lo tanto podéis ver cuáles son los criterios que establece el Tribunal Supremo en orden a separar a los hermanos en aquellos casos en que se den determinadas circunstancias que así lo van a aconsejar. ¿Qué dice la Sala Primera en torno a la modalidad de guarda y custodia compartida? Bueno, pues esta sentencia, que es bastante reciente, viene a recoger lo que desde el año 2013, desde la famosa sentencia de 29 de abril de 2013, viene refiriendo el Tribunal Supremo en torno a la modalidad compartida. Y lo que dice es que no debe de ser una medida excepcional, sino que tiene que ser la más normal porque permite que sea efectivo el derecho que tienen los hijos a mantener relación con ambos progenitores. En su momento se planteó bueno, pues un determinado conflicto en torno a la interpretación del término excepcionalmente del apartado 8 del artículo 92. Esto ha quedado más que resuelto ya por la Sala Primera en cuanto a que no quiere decir que el término excepcionalmente se refiera a que es una modalidad excepcional, sino que va referido en cuanto a la forma de pedirla, esto es, a falta de acuerdo entre los progenitores y no a las circunstancias o que existan circunstancias específicas para acordarla, ¿vale? Os pongo aquí mucha jurisprudencia en torno a, bueno, pues lo que ha sido esta doctrina de la Sala Primera en cuanto a establecer que este sistema de custodia es el sistema normalmente más adecuado, se parte de la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida, se ha pasado de la excepcionalidad que tenía
pues en su momento esta modalidad de custodia para convertirse en lo normal y lo deseable. Y bueno, pues también se reputa este sistema como es el más beneficioso en cuanto a que fomenta la integración del menor con ambos padres, se evitan desequilibrios en los tiempos de presencia, se evita el sentimiento de pérdida para el menor y no se cuestiona la idoneidad de los progenitores en torno a que, bueno, pues se parte de que los dos van a tener las aptitudes necesarias para poder hacerse cargo de los menores. Y ello también estimula la cooperación de los padres en beneficio de los hijos. Por lo tanto, podemos concluir, y así lo ha venido concluyendo la Sala Primera, que es la medida más favorable para los menores y todo ello para mantener vivos los lazos de unión y afectividad inherentes a las relaciones entre los progenitores con sus hijos. Esto no ha sido siempre así. Os he recogido, bueno, pues un poco la evolución que ha tenido la doctrina de la Sala Primera en torno a esta cuestión. Por reseñaros alguna sentencia, pues la célebre sentencia de 29 de marzo de 2016, que precisamente porque traía causa de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, fue bastante comentada esta sentencia porque un poco le daba el tirón de orejas, ¿no? Si me permitís la expresión, a la Audiencia Provincial de Madrid por no haber accedido a conceder la custodia compartida en un supuesto donde se daban los requisitos para ello, y le recriminaba que el no aplicar la doctrina consolidada de la Sala ponía en riesgo la seguridad jurídica. Por lo tanto, a partir de ahí, digamos que de alguna manera el Tribunal Supremo ha mantenido una doctrina bueno, pues uniforme en relación con esta cuestión. Situaciones de acordar la guardia y custodia compartida pese a la corta edad de los menores. También había sido durante años el mantra, ¿no? De decir, bueno, pues cuando los niños son pequeños, yo recuerdo hace muchos años que antes de los 3 años era impensable acordar una custodia compartida. Pues bueno, pues ahora esto ya está totalmente superado y a pesar de la corta edad de los menores se adoptan custodias compartidas siempre que se den los requisitos para ello. Denegarse la custodia compartida, por ejemplo, cuando uno de los progenitores tiene un trabajo por turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Aquí sí que es verdad que sigue habiendo cierta reticencia en este tipo de supuestos en cuanto a que se adopte esta modalidad de custodia, porque es bastante complicado poder hacerse cargo de un menor cuando los turnos de trabajo son rotativos, ¿vale? Pero son cuestiones que han quedado como muy excepcionales porque la Sala sigue reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida. Incluso, bueno, esta sentencia la he puesto porque es algo bastante excepcional también. Sabéis que el apartado 7 del artículo 92 refiere que en los casos en los que haya un procedimiento penal iniciado por pues algún tipo de violencia o atentar contra la vida del otro progenitor o de los hijos, queda de alguna manera vetada la posibilidad de custodia compartida. Bueno, esta es una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares relativamente reciente, donde a pesar de existir una condena por un delito leve de vejaciones injustas al padre cometido contra la madre, pues ello no se convierte en un obstáculo para que se otorgue la custodia compartida, y un poco el razonamiento que en este caso tiene la Audiencia Provincial de Baleares es que ello no suponía peligro alguno para los hijos. Respecto a lo que es el reparto de tiempos, aquí también el Tribunal Supremo ha venido reiterando que el sistema de guarda y custodia compartida no conlleva un reparto de tiempos igualitario. Tenemos que partir de que tiene que ser un reparto lo más equitativo posible, pero no hace falta que sea exactamente igual los tiempos de estancia con un progenitor y con otro. En origen se planteó si debían de ser, si el sistema más adecuado era la distribución de tiempos de estancia cortos o estancias más prolongadas. Bueno, al final esto, pues bueno, por la percepción del tiempo que tienen los niños pequeños, pues se llegó a la conclusión de que es mejor que sea tiempos de estancia cortos con cada uno de los progenitores, ya que los periodos largos vienen a desnaturalizar lo que sería la esencia de esta modalidad de custodia. En cuanto al tema de si las malas relaciones, bueno, pues son un impedimento, pues también durante muchos años el hecho de no llevarse bien era una situación, ¿no?, que se alegaba, era una causa para denegar la modalidad compartida. Y yo me pregunto, bueno, pues en qué situación de ruptura familiar
hay una situación de relación magnífica? Pues bueno, pues la mayoría de las veces, por lo menos durante el procedimiento y el momento en el que se da el paso de la ruptura, de poner fin a esa relación, pues bueno, pues la relación no suele ser buena. Por lo tanto, si partiéramos de que cuando hay mala relación no se puede otorgar la custodia compartida, no adoptaríamos ninguna custodia compartida, porque la mayoría de las veces suele haber mala relación. Entonces, aquí al final el Tribunal Supremo también ha hecho un examen muy exhaustivo de esta cuestión, y es algo que está ya bastante resuelto. Viene a concluir que por sí solas, las malas relaciones entre los progenitores no van a ser relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida, pues solo se van a convertir en algo relevante cuando afecten de forma negativa al interés superior del menor. La genérica afirmación de que no tienen buenas relaciones no puede amparar por sí misma una medida contraria a este régimen. El hecho de que exista una relación tensa entre los progenitores, siempre que no sea de un nivel superior al propio de cualquier situación de crisis conyugal, no va a ser un impedimento para que se adopte esta modalidad de custodia. Por contra, también el Tribunal Supremo se ha manifestado en cuanto a denegar la modalidad de custodia compartida en aquellos casos en que el nivel de enfrentamiento sea elevado, que se llegue a un punto donde haya una falta de diálogo y comunicación entre los progenitores. Por ejemplo, que la única comunicación que exista entre ellos sea por mensajes de WhatsApp. Bueno, pues en ese caso hace totalmente desaconsejable la modalidad de custodia compartida. El importante grado de conflictividad, junto, por ejemplo, con un informe en contra, también es un motivo que lleva a denegar la modalidad compartida, y el mal pronóstico del coparenting. Es decir, al final habrá que analizar el grado de conflicto existente en cada caso para resolver si ese grado de conflicto afecta negativamente al interés superior del menor, en cuyo caso no se adoptará la modalidad compartida. Quería reseñar también la importancia del plan de parentalidad de cara a que se adopte esta modalidad de custodia. El Tribunal Supremo lo ha venido reiterando en los últimos pronunciamientos y pasa a ser un requisito importante para otorgar esta modalidad de custodia. Es decir, habrá que detallar de forma clara y concisa cómo se va a llevar a cabo, cuándo se va a llevar a cabo, con qué medios, de qué forma, es decir, todo muy detallado para que el tribunal vea que es la modalidad que, bueno, pues se va a poder desarrollar en términos que garanticen el interés superior del menor. Por lo tanto, el plan de parentalidad va a ser importante que se aporte de cara a que el juez resuelva a favor de esta modalidad de custodia. Son muchas las sentencias del Tribunal Supremo, aquí os pongo algunas, en donde el hecho de que no se aporte el plan de parentalidad deniega la Sala Primera la modalidad de custodia compartida. ¿Vale? Por lo tanto, importante que aportemos un plan de parentalidad con el mayor detalle posible. Respecto a lo que son los criterios para la concesión, ya sabemos, ya os lo he dicho al principio, que el Código Civil no establece en ningún precepto cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para que se otorgue la modalidad compartida. De nuevo, tenemos que ir a la jurisprudencia de la Sala Primera para bueno, pues ver qué criterios tomará en cuenta el juez para adoptar esta modalidad de custodia. He hecho un resumen de lo que, bueno, del estudio jurisprudencial que he hecho, lo que viene siendo los criterios más relevantes, que son la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor, los deseos manifestados por los menores, de ahí la importancia del trámite de la audiencia, la situación del centro escolar, la ubicación de los respectivos domicilios, de los horarios, la aportación del plan de parentalidad, importante los informes aportados al proceso. Ahora luego os comentaré brevemente al respecto de esta cuestión. También va a ser importante la posibilidad de compatibilizar la vida personal con la profesional, la edad de los menores, etcétera. Es decir, hay toda una serie de criterios que se van a tomar en consideración para adoptar esta modalidad de custodia. Respecto a lo que es la forma de ejercicio de la modalidad compartida, únicamente reseñaros que la famosa modalidad de la casa-nido, que supone que los niños se quedan en casa y son los progenitores los que van entrando y saliendo en los tiempos de estancia que les corresponde estar con cada uno de los menores. Esto, la mayor parte de audiencias, aquí os pongo jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Valencia,
porque, bueno, dado que pues estoy en Valencia, es un tema que también tengo estudiado desde el punto de vista de la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Valencia, pero que sigue a pies juntillas lo que dice la Sala Primera, ¿vale? Y viene a decir que es un sistema que, bueno, pues por el elevado coste económico que conlleva, porque conlleva que tengan que mantenerse varias viviendas y, sobre todo, la cantidad de enfrentamientos que se deducen de este tipo de modalidad, pues el Tribunal Supremo también viene considerando que, salvo que haya un acuerdo entre los dos progenitores en cuanto a que el sistema sea el de la casa nido, no va a ser un sistema que se adopte por el tribunal, ¿vale? Por lo tanto, la rotación en la vivienda familiar no es un sistema que vele por el interés de los menores, según manifiesta el Tribunal Supremo, ¿vale? En varias sentencias, porque también hace mucho hincapié en el tema de la conflictividad que añade esta modalidad de o este sistema, ¿no?, de turnos rotativos, aumenta de alguna manera la conflictividad que pueda existir entre los cónyuges o entre los excónyuges. Respecto al sistema que se suele utilizar, pues bueno, pues es la modalidad en la que son los padres los que poseen un domicilio fijo y los niños se trasladan al domicilio de cada uno de ellos conforme al tiempo de estancia que les corresponda. Respecto a la custodia compartida de oficio, sabéis que bueno, el Código Civil así lo establece, tiene que ser pedida por uno de los progenitores, ¿vale? La modalidad de custodia compartida. Normalmente no se suele adoptar de oficio, hay por ahí alguna sentencia, esta es bastante reciente, del año 2022, donde el supuesto de hecho era un supuesto donde en la práctica se venía desarrollando de facto una especie de custodia compartida. Por lo tanto, el juez, habida cuenta que el reparto de estancias de los niños con los progenitores era igualitario en el tiempo, pues de oficio acordó la modalidad compartida. Pero normalmente siempre se acordará a petición de uno de los progenitores. Respecto a la incidencia del informe pericial, reseñar, bueno, pues lo que dice el artículo 92.9, que el juez se puede auxiliar de los informes de los profesionales para ver de alguna manera, bueno, pues llegar a la conclusión que sea más favorable para el interés del menor. Este tipo de informes no son vinculantes, lo ha referido tanto las audiencias como el Tribunal Supremo, por lo tanto no será requisito imprescindible, pero sí que va a ser un requisito conveniente. En escasas ocasiones se ha apartado la decisión judicial del contenido del informe, si bien en la práctica viene siendo cada vez mayor en los últimos años las situaciones donde el juez se aparta del contenido del informe. Está claro que el informe tiene un papel importante, tiene un peso importante. Si tenemos el informe a nuestro favor, tenemos mucho ganado, pero no quiere decir eso que el juez no se pueda apartar del contenido del informe. Hay una sentencia muy importante, que es esta, la de 9 de septiembre de 2015, donde la Sala Primera critica el excesivo protagonismo que se da a los informes periciales en los procesos de familia. En cualquier tipo de procedimiento, las periciales se ponen en tela de juicio, se impugnan, y en los procesos de familia raras veces. Es decir, al final las conclusiones del informe que se emite por el Gabinete Psicosocial también deben de ser analizadas y cuestionadas jurídicamente, al igual que ocurre con el resto de informes periciales en el resto de procedimientos judiciales. Por lo tanto, el excesivo protagonismo que se le ha dado muchas veces a los informes periciales, ojo, porque aquí el Tribunal Supremo ya pone la nota de aviso de que, ojo, que no porque el informe pericial diga esto, tenemos que ceñirnos a lo que digan los profesionales de la psicología. En concreto, por ejemplo, esta sentencia de 19 de octubre de 2021 sigue la misma línea que la anterior, y el tribunal lo que viene a decir es que no es de recibo, leo textualmente, dice que no es de recibo seguir a rajatabla lo que digan estos especialistas en psicología infantil. Por lo tanto, ojo con los contenidos de los informes, porque el Tribunal Supremo ya, digamos, pone un poco, no es que los ponga en tela de juicio, pero sí que ya no es el seguir a rajatabla lo que diga el informe pericial.
¿vale? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esta conclusión a la que llega la Sala Primera en relación con los informes psicosociales, que como veis, hasta fechas relativamente recientes, pues aquí tenéis una sentencia de 26 de septiembre de 2023, sigue reiterando la doctrina de la sentencia de 2015 que os he referido. Vale, la segunda de las medidas que os quería comentar es la pensión de alimentos tanto para hijos menores como para hijos mayores de edad. El artículo 93, bueno, pues establece que el juez debe de determinar la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos de los hijos y en el caso de que convivan en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carezcan de ingresos propios, pues el juez tendrá que fijar los alimentos atendiendo a lo que refieren los artículos 142 y siguientes. Sabéis que tenemos unas tablas orientativas del Consejo General del Poder Judicial, pero siempre se plantea un poco la cuestión de cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar el importe de las pensiones de alimentos. Yo aquí he hecho también un resumen y parto de que, digamos que los criterios que viene recogiendo tanto las audiencias como la Sala Primera, porque en este tema también hay bastante, es decir, las audiencias siguen el criterio de la Sala Primera, se parte de que los criterios a tener en cuenta van a ser las necesidades de los menores, la capacidad económica del obligado al pago y la regla de la proporcionalidad del artículo 146 del Código Civil. Importante, el Tribunal Supremo también ha reiterado que la obligación que pesa sobre los progenitores, que está basada en el artículo 39 de la Constitución, tiene que tener un tratamiento jurídico distinto según sean hijos menores o mayores de edad. Es decir, en el caso de los hijos menores de edad, al ser menores, lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la afiliación. Por lo tanto, no se van a tener en cuenta los mismos criterios en el caso de que sean hijos menores e hijos mayores de edad. En el caso de los hijos mayores, ¿cuál es el criterio primordial para fijar la pensión de alimentos? La necesidad económica que tengan los menores, independientemente de la capacidad económica del obligado a prestarlos. Es decir, no quiere decir esto que si el padre o la madre, me da igual, tiene una capacidad económica de que gana millones de euros todos los meses, pues que se tenga que poner una pensión de alimentos de millones de euros para el niño. Es decir, hay que ver lógicamente la capacidad económica del obligado a prestarlo, pero siempre circunscrita a la necesidad que tenga el menor. De la misma manera, el hecho de que el obligado al pago no tenga ingresos, eso no le exime de pagar la pensión, porque por encima de la capacidad económica del obligado a prestarla, de los padres, están las necesidades económicas de los menores. En el caso de los hijos mayores de edad, se aplica a rajatabla la regla de la proporcionalidad, es decir, se parte de la necesidad económica del mayor de edad, pero puesto en relación con la capacidad económica del obligado a prestarlos. ¿Vale? El artículo 146, que sabéis que nos habla del principio de proporcionalidad, el Tribunal Supremo viene a resolver también, es doctrina unánime y consolidada, que corresponde a los tribunales que resuelven las instancias y no debe de entrar en él el Tribunal Supremo el fijar la entidad económica de la pensión y la integración de los gastos que se incluyen en la misma. Y no puede ser objeto de recurso de casación la fijación de la cuantía, salvo que se haya vulnerado claramente el canon de proporcionalidad. Ya os he comentado que respecto a los hijos menores de edad, el criterio va a ser la necesidad de los niños. Hablaremos de la doctrina del mínimo vital y, bueno, sin perjuicio de ello, hay alguna sentencia de forma muy excepcional en donde se ha suspendido la obligación de prestar alimentos a la hija menor de edad por padecer la madre, que era la obligada a prestar esa pensión, una situación de pobreza absoluta. Por lo tanto, en principio no se va a tener en cuenta, ya os he comentado que el criterio es el de la necesidad de los hijos, dejando en un segundo plano la capacidad económica de los padres, pero en alguna situación, como las sentencias que os pongo aquí, pues sí que se ha llegado a suspender el pago de esa obligación de alimentos mientras durara esa situación de pobreza, ¿vale? Por lo tanto, suspensión que no supresión.
En los supuestos que también nos podemos encontrar, y ha sido una cuestión que ha sido resuelta también por el Tribunal Supremo, respecto a la situación de rebeldía en la que se pueda encontrar el demandado que debe de pagar esa pensión de alimentos. Bueno, pues esta sentencia, que es bastante reciente, de julio de 2023, y de 8 de enero de 2024, viene a concluir que bueno, era un supuesto donde ni en la instancia ni en la apelación se había fijado el importe de la pensión de alimentos en base a la situación de rebeldía que tenía el progenitor paterno. Y el Tribunal Supremo viene a establecer que ello no es un obstáculo para que se fije la pensión, y dada cuenta la falta de información al respecto para fijar una cantidad u otra, se establece un porcentaje equivalente al 10% de los ingresos, ¿vale? Por lo tanto, aun en situaciones de rebeldía del demandado, habrá que fijar una pensión de alimentos. Respecto a los hijos mayores de edad, aquí la casuística, si ya para los menores es amplia, aquí esto es más amplio todavía. Ya hemos dicho lo que dice el segundo inciso del artículo 93, simplemente dice que habrá que atener a los criterios del artículo 142 del Código Civil y no nos dice nada más. Entonces, de nuevo, tenemos que ir a ver qué dice la Sala Primera para ver en qué casos los alimentos para los hijos mayores de edad pues tendrán que establecerse con una duración determinada, o cuáles serán las causas que dan pie a la extinción, o bueno, pues valorar hasta qué punto tenemos o no que contribuir a los alimentos de los hijos mayores de edad. La ley no establece ningún límite de edad. Por lo tanto, el casuismo a la hora de ofrecer respuestas es amplísimo. Sabemos que los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de edad, sino que se extinguirán cuando alcancen la independencia económica, siempre y cuando esa situación no se la haya creado el propio hijo. Ojo con esto, porque el Tribunal Supremo también desde el año 2017, con la famosa sentencia donde se acuñó el término ninis, bueno, pues ya viene diciendo y viene reiterando desde ese momento que no se pueden fomentar actitudes de pasividad por parte de los hijos. Si no estudias y no trabajas, pues oye, pues tampoco vas a tener derecho a la pensión de alimentos. Se parte también, el Tribunal Supremo ha sentado ya también de forma consolidada a lo largo del tiempo la inexistencia del mínimo vital para los hijos mayores de edad. Sí que lo hay para los hijos menores, pero no para los hijos mayores de edad. La concurrencia de la titulación profesional en el hijo pues no va a impedir el que siga percibiendo los alimentos por parte del progenitor obligado, dado que esa falta de ingresos no se debe a una falta de diligencia en el desarrollo de su carrera profesional. Es decir, aquí hay que ir al traje a medida, hay que ir a analizar el caso concreto, habrá que ver si un hijo que ya, pues bueno, pues ha acabado el grado, ha acabado el máster y sigue sin tener trabajo, pues habrá que ver si esa falta de pericia de cara a encontrar bueno, pues ese desarrollo profesional que le dé esa independencia económica se debe a la actitud del hijo o no. También va a ser importante, en algunos casos, los ingresos que tenga el obligado a prestarlos, porque aquí sí que, como os he comentado, los ingresos del obligado al pago, aquí la regla de la proporcionalidad del 146 opera en toda su extensión. Por lo tanto, por ejemplo, esta sentencia, que es de la Audiencia Provincial de Valencia, pero la disminución de ingresos por parte del padre, unido a que la hija ya tenía 27 años, pues bueno, conlleva a que, a pesar de no tener independencia económica, se extinga la pensión de alimentos. El hijo ya introducido en el mercado laboral, pues por supuesto va a llevar como consecuencia el cese de la pensión de alimentos. También se ha planteado muchas veces la duda de si el hecho de que se haya incorporado al mercado laboral, pero sea en condiciones precarias o con un contrato temporal, si esto da pie a que se extinga la pensión de alimentos. Pues bueno, aquí una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2019 dice que, aunque sea en condiciones precarias, pues bueno, pues que sí que da pie a la extinción de la pensión de alimentos. Se ha venido reiterando también que el hecho de que
cuando la situación de empleo o incorporación a la vida laboral es sucesiva, es decir, se van de alguna manera concatenando, aunque sean contratos temporales, bueno, pues con bastante asiduidad, pues eso conlleva a que también sea una causa de extinción. Es decir, no hace falta que el hijo tenga un contrato indefinido para toda la vida, porque esto, pues en la actualidad es bastante complicado obtener este tipo de condiciones laborales. Por lo tanto, en aquellos casos en los que haya una incorporación laboral de forma sucesiva, será un supuesto de extinción de la pensión de alimento. Ojo con los supuestos de extinción por escaso aprovechamiento del hijo, es decir, aquellos casos en los que haya escaso aprovechamiento escolar por parte de los hijos mayores de edad, el Tribunal Supremo lo tiene clarísimo. No se tienen que fomentar conductas de pasividad y, por lo tanto, en los casos en los que quede demostrado ese escaso aprovechamiento, dará pie a la extinción de la pensión de alimentos. Esta es la sentencia que os refería de 22 de junio de 2017, donde se acuñó el término ninis y se hablaba de que la no culminación de estudios por parte del hijo, por causa que le es imputable, por esa actitud de no querer hacer nada, no querer trabajar, no querer estudiar, conlleva la extinción de alimentos, ¿vale? Las audiencias también han reiterado esa circunstancia y, por contra, pues bueno, algunas audiencias también en aquellos casos donde bueno, pues debido a estudios que requieren una alta dificultad, como puede ser, por ejemplo, los estudios de medicina, pues bueno, pues el hecho de que el hijo se retrase en la finalización del grado porque son estudios, pues bueno, pues que tienen su complejidad, pues eso no conlleva a que se extinga la pensión de alimentos. También en el caso de que sean personas con dificultades acreditadas porque tengan reconocido algún tipo de discapacidad, pues bueno, pues el ritmo de los estudios, digamos que se tendrá que tener en cuenta y, bueno, pues el hecho de que se alarguen más esos estudios tampoco van a dar pie a que se extinga esa pensión de alimentos. Respecto a la negativa del hijo a relacionarse con el progenitor, esto es una cuestión que también suscitúa en su momento o ha suscitado bastantes pronunciamientos de la Sala Primera. Esta sentencia de 2019 abrió de alguna manera la veda, ¿no?, a que en aquellos casos en los que el hijo no quiera relacionarse con el progenitor obligado al pago, puede ser un supuesto de, lógicamente, de desheredación, que no vamos a entrar, pero también de extinción de la pensión de alimentos. Ojo, aquí lo que se va a tener en cuenta y lo que se va a tener que acreditar es que esa voluntad es del hijo, es decir, el hijo es el que decide apartar al progenitor alimentante de su vida. Por lo tanto, en el caso de que no sea así, no se extinguirá la pensión de alimentos. Voy a ir adelantando un poco porque si no, no me va a dar tiempo. Como tenéis el material, luego si queréis al final, si tenéis alguna duda, lo comentamos. Aquí os pongo un poco resumidos cuáles serían los criterios a la vista del análisis de la doctrina de la Sala Primera que se tendrían que tener en cuenta para la extinción, de alguna manera el que se concedan la pensión de alimentos para los hijos mayores de edad, ¿vale? Es lo que he ido refiriendo, pero aquí os lo he puesto ya resumido. Respecto a la eficacia de la extinción de la pensión de alimentos, también es doctrina consolidada por parte de la Sala Primera que la irretroactividad de las resoluciones de modificación, cese o extinción sobrevenida de la pensión de alimentos. Únicamente la primera resolución que fije la pensión de alimentos es la que, de alguna manera, se podrá establecer el pago con carácter retroactivo, pero en el resto no vamos a poder pedir con carácter retroactivo ni el cese, ni en el caso de la modificación, ni en el caso de la extinción, ¿vale? Esto también os he puesto bastante jurisprudencia al respecto de esta cuestión.
Aquí os he reseñado esta sentencia de 19 de junio de 2018, donde se establece la excepción a la regla del pago desde el momento de interposición de la demanda, porque era un supuesto donde el progenitor, a pesar de haberse producido la ruptura, se había venido haciendo cargo de lo que eran bueno, pues sus obligaciones como padre, y había ido contribuyendo al pago de los gastos que requerían sus hijos. Por lo tanto, aquí no se aplicó con carácter retroactivo, porque si no estaríamos pagando 2 veces por lo mismo. Por lo tanto, solo en este tipo de supuestos no se aplicará, digamos, con efectos retroactivos al momento de la interposición de la demanda, el pago de la pensión de alimentos. ¿Qué ocurre en los supuestos de guarda compartida? Muy rápido. Aquí se distinguen dos situaciones por parte del Supremo. En aquellos casos en los que se adopte la modalidad compartida con progenitores que cuentan con similar nivel de ingresos, cada progenitor se hará cargo de los alimentos cuando tenga al hijo en su compañía. Y esto también es doctrina más que consolidada. En los casos de progenitores con distinto nivel de ingresos o, en su caso, sin ingresos, la estancia paritaria no exime el pago de alimentos cuando exista desproporción de ingresos. Por lo tanto, en los casos en los que se adopte la custodia compartida y haya distinto nivel de económico, ¿no? Los ingresos de uno y de otro sean distintos, sí que se podrá establecer una pensión de alimentos a favor del menor en aquellos casos en los que los periodos de estancia que esté con el progenitor que cuenta con menores ingresos. Se trata al final de salvaguardar el interés del menor, de que, bueno, pues en el caso de que cuando conviva con el padre que tiene mayores ingresos tenga un nivel de vida que luego, cuando vaya, pues por ejemplo, con la madre, bueno, pues ese nivel pues sea muy inferior. Entonces se trata de equilibrar más o menos que el menor no perciba esa circunstancia. De ahí que en los casos en los que haya distinto nivel de ingresos sí que se va a establecer una pensión de alimentos, aunque se establezca la custodia compartida. Respecto a la tercera de las medidas de la que os voy a comentar, que es la atribución del uso del domicilio familiar, aquí la regla general se atribuye el domicilio y los objetos de uso ordinario al cónyuge que ostente la custodia hasta que todos los hijos alcancen la mayoría de edad. Es un precepto taxativo, no permite interpretaciones temporales limitadoras y, por lo tanto, escasísimas excepciones a la regla general. En los casos en los que se adopte la guarda monoparental, la regla general será la exclusión de la limitación temporal del uso que pueda afectar a hijos menores de edad. Eso también el Tribunal Supremo está archirresuelto y en estos casos no se podrá establecer ningún tipo de limitación. Este precepto ha sido duramente criticado porque es un precepto automático que no se entra a valorar las circunstancias del caso, simplemente guarda y custodia monoparental, la atribución del domicilio se la queda el progenitor custodio, ¿vale? Sin entrar a valorar ningún otro tipo de circunstancia. Por lo tanto, precepto muy criticado, incluso el Tribunal Supremo ha venido hablando del inflexible rigor en la aplicación del 96.1. ¿Qué ocurre en los casos en los que hay custodia compartida? No nos dice nada el Código Civil y tendremos que ir a la aplicación analógica del último inciso del artículo 96.1. El juez que dice que se resolverá lo procedente. Ya tenemos ahí el precepto en blanco, indeterminado, que deja abierta cualquier posibilidad. Por lo tanto, tenemos que ir de nuevo a ver los criterios que establece la Sala Primera para ver de qué es lo procedente a lo que el juez tendrá que atener para resolver a quién se atribuye el domicilio familiar en los casos de guarda compartida. ¿Cuáles son los criterios que ha venido recogiendo la Sala Primera? Pues bueno, partimos de 3, el interés más necesitado de protección, lo que sea más conveniente para los hijos y ver quién es el propietario del domicilio familiar. Siempre con limitación temporal. Es decir, en los casos de guarda monoparental hemos dicho que no hay nunca limitación temporal en la atribución del uso. En los casos en los que se adopte la guarda y custodia compartida, siempre habrá una limitación temporal, tanto en caso de disparidad económica como en los casos en los que no haya disparidad económica. Aquí os he puesto un par de sentencias, sí, 2,
porque en la Audiencia Provincial de Valencia, la sección 10ª, nos estamos encontrando con sorpresas como estas, en donde se adopta la guarda y custodia compartida y se atribuye el uso del domicilio familiar a la esposa y a los hijos hasta la mayoría de edad de los hijos. Es decir, resuelven aplicando el 96.1. ¿Vale? Simplemente lo dejo apuntado porque es una cuestión que aquí, por ejemplo, en Valencia, pues bueno, pues está suscitando cierto interés por el cambio de criterio. En el caso en el que no haya hijos, se equiparan los hijos mayores de edad independientes económicamente. Los criterios que se van a tener en cuenta es quién es el cónyuge más necesitado de protección y siempre limitando temporalmente la atribución del uso. Aquí también os pongo un montón de jurisprudencia en donde se recoge esas medidas o esos criterios que son los que se van a tener en cuenta. En el caso de que no haya hijos, porque bien el matrimonio no los haya, o porque ya hayan alcanzado la mayoría de edad o tengan independencia económica, aquí ya no se puede hablar del interés del hijo, sino que se habla del interés del cónyuge más necesitado de protección. Respecto al tema de la extinción de la atribución del uso por convivencia con nueva pareja o nuevo matrimonio, tampoco nos dice nada el Código Civil y también nos tenemos que ir a ver cómo resuelve este tipo de cuestiones la Sala Primera. Lo que viene a decir la Sala Primera es que la extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda cuando se contrae nuevo matrimonio o haya una relación estable de pareja con una tercera persona. Por lo tanto, en los casos de nuevo matrimonio o convivencia estable de pareja con una tercera persona, también será un supuesto que va a dar pie o podrá dar pie a la extinción de la atribución del uso del domicilio. Por lo que respecta a la pensión compensatoria, bueno, sabéis que es esta pensión que establece el artículo 97 del Código Civil y que lo que supone es compensar pues, esa pérdida de oportunidades económicas y laborales que se producen con la ruptura del matrimonio para uno de los cónyuges respecto de la situación que tenía constante el matrimonio. Bueno, es una medida que es de naturaleza reparadora y es dispositiva para los cónyuges. Es importante que la necesidad de desequilibrio se produzca en el momento de la ruptura, ¿vale? Situaciones posteriores que se puedan producir ya no van a tenerse en cuenta a la hora de poder pedir esa pensión compensatoria. Respecto a la valoración del desequilibrio, que muchas veces también se produce determinada problemática para ver cómo se valora ese desequilibrio, pues bueno, tendremos que ver no solo la faceta económica, sino también la pérdida de beneficios, de influencias, de oportunidades laborales que se hayan producido para ver de valorar el desequilibrio en cuestión. Respecto, ya os he comentado que es de naturaleza dispositiva, por lo tanto, artículo 1255, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, se podrá renunciar a esta pensión compensatoria, bien en pactos que los esposos hayan celebrado antes o después del matrimonio. Esto es una cuestión que últimamente en la Sala Primera hay bastante jurisprudencia en cuanto a la validez de los pactos entre esposos o futuros esposos en orden a renunciar a la pensión compensatoria. Os he puesto aquí esta sentencia de 13 de marzo de 2023, pero bueno, tenéis muchas en el material que os he facilitado, en donde se hace especial hincapié en esta cuestión. Aquí está, me pareció interesante aportarla porque es una sentencia del año 2022, de 21 de febrero, donde las partes habían pactado que respecto a la pensión compensatoria sería causa de extinción el que la esposa contrajera nuevo matrimonio. Y entonces parece ser que hay una convivencia con un tercero, ha rehecho su vida la esposa y el marido pretende extinguir la pensión de alimentos, perdón, la pensión compensatoria en base a esa nueva convivencia con un tercero. Y bueno, el Tribunal Supremo es claro y dice que como en el pacto lo que se estableció fue que la causa de extinción sería nuevo matrimonio, el hecho de que haya una convivencia no es el supuesto de hecho que tenía que dar pie a la extinción y por lo tanto hay que ir a lo que las partes habían pactado
entre ellos. Y por lo tanto, en este caso no se extinguió la pensión de alimentos. Esto lo mismo que os he comentado, es decir, cabe la renuncia a la pensión en pacto prematrimonial notarial. Por lo tanto, ojo con las renuncias que se produzcan a este tipo de prestaciones porque van a ser válidas y eficaces. Respecto a la cuantía de la pensión compensatoria, tampoco es objeto o tampoco es susceptible de revisión en vía casacional, ¿vale? Igual que hemos dicho para las pensiones de alimentos. Respecto a la temporalidad o no de la prestación compensatoria, pues bueno, dependerá de las circunstancias del caso. El famoso juicio prospectivo al que alude el Tribunal Supremo en orden a, bueno, pues predecir las posibilidades de que en un corto plazo de tiempo desaparezca el desequilibrio existente entre los esposos. Normalmente serán pensiones limitadas en el tiempo cuando, bueno, pues la esposa o el esposo, el que ha quedado en la situación de desequilibrio, pues tengan una edad más o menos, sean personas jóvenes todavía, que cuenten con una formación universitaria, que tengan posibilidades de incorporarse al mercado laboral. Bueno, pues todo esto hará que se fije la pensión compensatoria con carácter temporal. Por contra, se establecerá con carácter indefinido en aquellos supuestos de personas con edad avanzada. Aquí, pues, por ejemplo, esta sentencia de 2017, la esposa contaba con 57 años, no tenía ningún tipo de posibilidad real de superar ese desequilibrio porque, bueno, pues tenía determinadas dolencias, carecía de formación para poder incorporarse al mercado laboral y, por lo tanto, en este caso se estableció con carácter indefinido. Normalmente, en aquellos casos en los que la edad, ya sean personas con edad avanzada, que tengan determinadas dolencias y que no cuenten con formación profesional, universitaria para incorporarse al mercado laboral, este tipo de prestaciones se establecerán con carácter indefinido. Respecto a la extinción de la prestación compensatoria, bueno, pues tenemos lo que recogen, las causas que recogen el artículo 100 y 101 del Código Civil, que se haya superado el desequilibrio, y también es causa de extinción el que se haya contraído por parte del perceptor nuevo matrimonio o se viva maritalmente con otra persona, ¿vale? Esto también el Tribunal Supremo lo ha sentado de forma reiterada. Otra cosa será que podamos acreditar que vive maritalmente con alguien de cara a pedir la extinción. Pero bueno, aquí es un tema de prueba y bueno, y si conseguimos acreditarlo, pues podremos extinguir la prestación. Os he puesto también esta sentencia que es bastante reciente, de 6 de junio del 23, en donde se extingue la pensión compensatoria por el interés insuficiente demostrado por la esposa con su conducta en orden a la obtención de un empleo que le permitiera alcanzar una situación de independencia económica. Ojo con esto, es decir, esa actitud de pasividad por parte de la esposa, más o menos lo que comentábamos para los hijos mayores de edad, pues también parece ser que pueda ser extrapolable a este caso. En el caso de las parejas de hecho está totalmente resuelto, no se pueden asimilar a las parejas de hecho este tipo de prestación que va inherente, digamos, a la condición de que se haya celebrado el matrimonio, y eso también lo ha resuelto el Tribunal Constitucional. Respecto ya por último la indemnización del artículo 1438, bueno, pues el artículo 1438 lo que viene a decirnos es que los cónyuges deben de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio y que el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación en el momento en el que se rompa la relación, ¿no? Es un precepto que está previsto para cuando el matrimonio están casados en separación de bienes. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que darse para poder acceder a la indemnización del 1438? Bueno, se ha hablado durante muchísimos años de la dedicación exclusiva al hogar. Hasta fechas recientes, esta característica era algo que, a partir del momento en el que se había compatibilizado la dedicación a la casa con
cualquier trabajo fuera del hogar, aunque fuera un mes en un periodo de 10 años que había durado el matrimonio, y como se hablaba de dedicación exclusiva, eso conllevaba que no se pudiera acceder a la indemnización del 1438. Hay un giro importante en la doctrina de la Sala Primera, a partir de la sentencia 18/2022 de 13 de enero, donde aquí, en un matrimonio de 20 años, la esposa había compatibilizado durante 5 años, estuvo trabajando fuera del hogar, constante el matrimonio, y a partir del momento en el que nace la hija del matrimonio, ya, digamos, se dedica en exclusiva a la hija y al cuidado de la familia. Por lo tanto, durante 5 años había compatibilizado con trabajo fuera del hogar y durante 16 años y medio había tenido dedicación exclusiva a la familia. Bueno, pues esta sentencia, el Tribunal Supremo viene a decir que el hecho de que en un periodo de 20 años haya compatibilizado durante 5 años ese trabajo fuera y dentro del hogar no es un impedimento para acceder a la prestación, a la indemnización del 1468, ¿vale? Por lo tanto, esto supone un giro importante en la doctrina de la Sala Primera, que se ha reiterado ya por jurisprudencia más reciente, como la de 21 de febrero de 2024. Otro de los requisitos, la colaboración en actividad profesional o empresarial del otro cónyuge en condiciones de precariedad económica. La típica situación de el marido médico y la mujer está en la consulta atendiendo el teléfono, abriendo la puerta. Bueno, pues este tipo de trabajos en situaciones de precariedad económica, esto de alguna manera no impide que se pueda acceder a la indemnización del 1438. Y, por último, la dedicación no es excluyente. Es decir, si se ha compatibilizado el trabajo para la casa con la ayuda de una tercera persona, digamos un empleado de hogar, esto tampoco es óbice para que se pueda, digamos, obtener la indemnización prevista en el 1438. Esta sentencia del Supremo de 11 de diciembre de 2019 es la famosa sentencia de Ferrovial, donde el supuesto era, bueno, pues se pedía la pensión compensatoria y se pedía una indemnización cuando la esposa había contado con 11 empleados en el hogar, ¿vale? Contaba con ayuda. Y aquí el Tribunal Supremo dice que el trabajo para la casa no es excluyente en el sentido de que impida beneficiarse de la compensación económica por la circunstancia de que se cuente con ayuda externa. Esa sentencia es muy interesante que la leáis, además es muy divertida, porque el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que también es trabajo poder coordinar a tanta gente, 11 empleados, para que todo funcione conforme tiene que funcionar. Por último, respecto a lo que son los criterios de cuantificación de la indemnización, normalmente o bien se atenderá al acuerdo al que los cónyuges hayan llegado al pactar el régimen de separación de bienes, o bien se puede optar, que es la opción que normalmente se suele elegir, el equivalente al salario mínimo interprofesional o la equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría una empleada de hogar. Es decir, ¿cómo calculamos la indemnización? Pues bueno, pues tendremos que irnos o al salario mínimo o a lo que se le pagaría a una empleada de hogar por hacer ese trabajo multiplicado por el número de años que ha durado el matrimonio, y a partir de ahí nos saldrá la cuantía, que normalmente suelen ser bastante elevadas. No es incompatible la indemnización que hemos referido con la pensión compensatoria. Esto también el Tribunal Supremo lo ha referido en numerosas ocasiones. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o cualquier duda que tengáis y que os pueda ayudar. Siento haber ido, vamos, he tenido que poner la quinta porque si no, no me daba tiempo a comentaros, aunque fuera rápidamente, lo que quería comentaros. Muchas gracias. Gracias a ti, Nuria, por la exposición. Te lanzo algunas de las preguntas que nos han llegado por parte de los asistentes, ¿vale? Empezamos con la primera pregunta de Natalia Checa. Dice que si existe algún criterio jurisprudencial específico a la hora de extinguir la pensión de alimentos y el pago de los gastos. Dice que ha habido jurisprudencia de que se podrá extinguir al alcanzar la independencia económica o, en su defecto, al alcanzar los 26 años. Dice que si en caso de que se establezca así por convenio, si es necesario modificar las medidas, igual que si no se establece límite alguno, en caso de que se cumpla alguna de estas situaciones.
A ver, reglas claras para ver en qué momento para un hijo mayor de edad se extingue la pensión, no las hay. Es decir, hay supuestos que se han resuelto en términos de que, bueno, pues el hijo ya había acabado el grado, había hecho incluso un posgrado, pero, bueno, pues no por falta de diligencia del hijo o esa falta de lo que decíamos, ¿no? Bueno, pues oye, si el hijo hace todo lo que puede para encontrar un trabajo y no lo puede encontrar, pues claro, tampoco se le puede penalizar, pero también habrá que valorar cuál es la circunstancia económica del obligado a pagar esa prestación, porque muchas veces, pues claro, pues a lo mejor si el hijo ya tiene, no sé, 20 y tantos años, el padre pues a lo mejor está jubilado, ya no es lo mismo las circunstancias que tenía cuando estaba trabajando que si está jubilado, porque ha habido una disminución de ingresos. Y aquí ya la regla de la proporcionalidad sí que la vamos a tener que aplicar porque estamos hablando ya de hijos mayores de edad. Por lo tanto, habrá que ver un poco las circunstancias de cada caso concreto a la hora de establecer si se extingue o no se extingue la pensión. Es como muy casuístico. Hay situaciones también de alguna sentencia que la tenéis en los materiales bueno, pues oye, pues 27 años y todavía estás estudiando segundo de carrera, pues bueno, pues poco aprovechamiento estás haciendo. Ya, pero es que mi padre puede pagármelo. Ya sí, pero es que estas conductas de que no, vamos, que me tiro 10 años para acabar un grado cuando no consta que tengas ningún tipo de dificultad en el aprendizaje ni demás, pues eso también da pie a extinguir la pensión de alimentos. Muchas veces también se plantea la cuestión de el hecho de que se trabaje en verano, por ejemplo, sería un caso de que ya tiene independencia económica. Eso también el Tribunal Supremo lo ha resuelto en cuanto a que el hecho de trabajar un mes o 2 meses al año para pagar estudios, para contribuir un poco a tus gastos, no es un supuesto que dé pie a la extinción de la pensión de alimentos. No sé si contesto a Natalia, pero es que como es tan casuístico, digamos, no hay criterios. Hay que ir un poco a lo que nos interesa y en función de lo que nos interese, coger una jurisprudencia u otra para encontrar el encaje a lo que queremos defender. Muchas gracias, Nuria. La siguiente pregunta es de Francisco Javier Oteo. Dice que ocurre si hay custodia compartida y uno de los custodios se desentiende de los hijos, quienes viven y además son mantenidos por el otro custodio, que aunque habría que instar procedimiento de modificación de medidas durante el tiempo existente a esta sentencia, si se puede poner demanda de ejecución por impago de pensión de alimentos. Vale, a ver, un supuesto de custodia compartida donde uno de los progenitores se desentiende Eso es, sí. de los hijos. Vale, entiendo que habían fijado previamente, es decir, había custodia compartida, pero había pensión de alimentos. Porque claro, hay veces que la custodia compartida conlleva pensión de alimentos si hay desequilibrio económico entre los progenitores y hay veces que si no hay desequilibrio no hay pensión. En este Entonces, caso, como comenta luego que si se puede poner demanda de ejecución por impago de pensión de alimentos, entiendo que sí, que estaba pactada esa pensión de alimentos. claro, si no la está pagando, como hay una resolución judicial en donde se reconoce bueno, pues que uno de los progenitores tiene que pagar X, tú puedes presentar la ejecución independientemente de que luego te vayas a la modificación de medidas. Pero bueno, de momento lo que te debe, que no te está pagando, eso se puede ejecutar, claro que sí. La siguiente pregunta, Nuria, es de Laura Massa Solís. Dice si existe jurisprudencia en cuanto a establecer la custodia exclusiva a uno de los progenitores, ya que el otro progenitor tiene problemas de adicción. A ver, sí que hay, fíjate, incluso hay, lo que pasa es que lo eliminé, pero bueno, si, vamos, ahora luego os daré mi correo por si alguno quiere escribirme por consultarme.
sí que, por ejemplo, hay determinados casos de privación de la patria potestad, es que lo eliminé porque si no, no daba tiempo a poder explicar todas las medidas. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es la patria potestad, sí que puede ser un supuesto de privación de la patria potestad por el hecho de pues, determinadas enfermedades mentales, temas de drogadicción, etcétera. Entonces, si lo más se puede privar, lo menos, que es digamos, si una medida de tanta trascendencia como es la patria potestad, de alguna manera sí que puede ser objeto de privación por esas circunstancias, en un supuesto de guarda y custodia, habría que ver, lógicamente sí que, digamos, sí que podría dar pie a la privación, pero habría que ver si esa circunstancia que tiene el progenitor incide negativamente en el interés superior del menor. Es decir, esto al final todo va circunscrito al interés superior del menor. Está claro que una situación de drogadicción por parte de uno de los progenitores puede afectar negativamente. Pero bueno, puede ser un excelente padre a pesar de tener esa adicción. Claro, habría que ver si esa circunstancia pone en riesgo pues al interés superior del niño. ¿Vale? Sí que hay algo sí que hay jurisprudencia en cuanto a que se prive de la patria potestad y de la guardia y custodia por el hecho de tener este tipo de circunstancias. Estaba intentando hacer memoria, que creo que había una sentencia que creo que la quité porque si no se hacía muy largo, en donde se había privado al progenitor por un tema de drogadicción, se le había privado de la guarda y custodia. Y luego, una vez el padre, era el que se le había privado la guarda y custodia, había superado ya bueno, pues esa adicción, estaba en proceso de rehabilitación, etcétera, había vuelto a pedir la custodia compartida de su hijo. Y el tribunal viene a resolver en términos de que, dado que el padre había demostrado ser un buen padre, que el hecho de que tuviera esas adicciones, pues bueno, ya había puesto los medios pertinentes y demás, y se le concedió la modalidad compartida. Entonces, yo creo que en este tipo de circunstancias hay que analizarlo desde el punto de vista de si afecta negativamente al interés superior del menor. Y si afecta negativamente, por supuesto que va a ser un supuesto de privación, ¿no? de la guardia y custodia. Vamos con las dos últimas preguntas, Nuria. La siguiente es de Miguel López García Morena. Dice que tiene una pregunta respecto al uso de la vivienda por el excónyuge después del divorcio, que tiene un caso en que se atribuyó el uso de la vivienda a la mujer durante un par de años y que ahora esta persona no quiere abandonar la vivienda de la que es dueña al 50%. Dice si solo puede ejercer la acción de división de la cosa común, que el juzgado de familia le ha dicho que no es competente para darle la posesión a su cliente, ya que al ser copropietarios no puede sacarla de la casa. Claro, vamos a ver. Ahí en este tipo de supuestos, me imagino, claro, no sé, habría que ver un poco las circunstancias del caso en cuanto a si hay menores o no hay menores. Si se le atribuyó el uso por 2 años y han transcurrido 2 años y no se va de la vivienda, claro, por ejemplo, si no hay hijos, pues es una cosa. Si hay hijos, claro, a mí en alguna ocasión también se me ha planteado y claro, cuando hay hijos menores de edad, pues claro, si se acredita que las circunstancias, pues bueno, pues que la madre no tiene dónde ir, tal, a pesar de que haya expirado el plazo, se podría ver de retrasar esta situación, ¿vale? Pero realmente Indica Miguel que no hay menores, que solamente es el uso de la casa. Es que lo he escrito posteriormente, ¿vale? Vale, no hay menores, simplemente pues ahí, a ver, ahí en su momento se le atribuyó el uso a la esposa porque era el interés más necesitado de protección, que es lo que realmente dice el Tribunal Supremo, y limitado en el tiempo. Una vez expirado, vamos, ya desconozco si ella no tiene posibilidades o si las tiene de irse a otro domicilio, pero bueno, lo que se estableció en la sentencia está más que cumplido. Por lo tanto, vamos, no entiendo por qué no puede ir a
a la liquidación imagino que estaban casados en gananciales, es al 50%, a la liquidación de la vivienda, instando la liquidación del régimen económico. Gracias, Nuria. La siguiente pregunta, la última es de Laura. Dice que se ha comentado que el hecho de que uno de los progenitores tenga una jornada laboral por turnos dificulta la custodia compartida. Pero si se da el caso de que el otro progenitor reside en otra localidad diferente al domicilio habitual del menor. Vale, el tema de la distancia existente entre los domicilios también ha sido una cuestión bastante discutida, porque, claro, esto es como todo. ¿A partir de qué momento se considera que es mucha distancia? No sé, por ejemplo, vosotros en Madrid, para ir de una parte a otra, puedes perfectamente estar una hora, ¿no? Para cruzar. Y, por ejemplo, aquí en Valencia, que es una ciudad mucho más reducida, pues bueno, pues las distancias se acortan. Aquí, por ejemplo, la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Valencia siempre ha hablado de distancias que no excedan, digamos, en el caso de que, pues, por ejemplo, un progenitor vive en Valencia capital y otro vive pues en alguna de las localidades cercanas a Valencia, donde a lo mejor la distancia no excede de 20 kilómetros, ¿vale? Que, bueno, pues un cuarto de hora, 20 minutos, eso se consideran que no son distancias que dificulten el que se pueda establecer una modalidad compartida. Claro, esto también se tiene que ver desde el prisma del interés del menor, porque ¿qué distancia es la que perjudica, pues por ejemplo, no sé, si la distancia es excesiva de cara a que el centro escolar, por ejemplo, bueno, pues la madre vive, se ha quedado en el domicilio familiar, ¿vale? Y el niño va a un colegio que está relativamente cerca de, bueno, de donde tiene el domicilio la madre. Y el padre se ha trasladado a una localidad que está a, no sé, a 30 kilómetros. Bueno, pues es una distancia. Hay que contar que las semanas que el niño esté con la madre, pues está a 10 minutos del colegio, y las semanas que está con el padre, pues está a media hora. Bueno, media hora no es no es un tiempo excesivo que digamos que pueda dificultar. Normalmente aquí en Valencia, distancias de 30 kilómetros, incluso hay por ahí alguna sentencia, no sé si la he llegado a poner, donde la distancia eran 40 kilómetros y el tribunal, creo que era el Tribunal Supremo, venía a referir que prima, es decir, el hecho de que el niño pueda estar con los dos está por encima de que haya una distancia de 40 kilómetros entre los domicilios de los dos progenitores. Por lo tanto, digamos que habrá que valorar. Está claro que, no sé, si están en países distintos o están en comunidades autónomas distintas, es inviable una custodia compartida. O si hay una distancia donde el niño, para llevarlo al colegio, cuando está con el progenitor paterno, tiene que estar hora y media en el coche todas las mañanas y hora y media para volver a casa, pues igual hay que plantearlo. ¿Vale? Pero habría que analizar un poco las circunstancias. No hay una, digamos, una regla, ¿no? De decir, bueno, pues todo lo que sobrepase 30 kilómetros ya no puede haber custodia compartida. Bueno, hay que analizar el caso en concreto. Aquí en Valencia, pues un poco esa es la distancia que se considera que es algo razonable para que se pueda establecer una custodia compartida. Pero ya os digo que Valencia es una ciudad relativamente pequeña y hay muchas poblaciones cercanas a Valencia que, bueno, en un cuarto de hora, 20 minutos estás. Madrid es una ciudad mucho más grande, incluso las distancias dentro de la misma ciudad puede ser que sean mucho mayores de lo que aquí en Valencia, pues no sé, nos podemos desplazar a Alboraya, por ejemplo, ¿no? Que está aquí al lado, pero que son pues 20 minutos. Entonces, habrá que ver un poco las circunstancias del caso en concreto, pero en mi opinión, de lo que yo tengo leído, distancias de, pues eso, 20, 30 kilómetros, no se considera que sea un obstáculo para que se pueda conceder la modalidad compartida. Disculpa, una última pregunta que he visto que había entrado en plazo, que me había entrado por correo electrónico. Mira, es sobre pensión compensatoria. Dice si cuando una pareja se separa de hecho y el divorcio se inicia años más tarde, si es posible en ese caso pedir una pensión compensatoria, es decir, si hay un plazo para pedirla.
Ojo con eso. Ahí os he puesto, creo que en el material hay una sentencia, porque la pensión compensatoria, digamos que ese desequilibrio que se produce, se tiene que producir en el momento de la ruptura. Una ruptura o sea, una ruptura de hecho, ¿vale? Donde no se ha iniciado ningún tipo de trámite, donde llevan 6 meses cada uno haciendo un poco su vida. Y yo, por ejemplo, si soy yo, llevo 6 meses que, bueno, pues oye, voy a pedir la pensión, pero mientras tanto yo he conseguido salir a flote con la situación y he contado con medios bueno, pues para cubrir mis necesidades básicas. Ojo con ese tipo de situaciones que luego pueden dificultar el que se pida una pensión compensatoria, porque se habla de que el desequilibrio tiene que producirse en el momento de la ruptura y situaciones de rupturas de hecho prolongadas en el tiempo van a cerrar la puerta para poder luego solicitar la custodia compartida. Creo que en los materiales tenéis una sentencia que exactamente el Tribunal Supremo resuelve sobre una cuestión de ese tipo. No recuerdo exactamente ahora la sentencia. A ver, un segundo, es que no sé si vamos con tiempo o estamos ya fuera de... A ver si la localizo, un segundo. Vale. En la diapositiva 94, ahí sí que habla de que el desequilibrio debe de existir en el momento de la ruptura, y luego la otra que decía, no la localizo, pero creo que sí que la tenéis. Es decir, que una ruptura de hecho prolongada en el tiempo, esto puede ser un escollo importante para pedir luego la pensión compensatoria, porque si tú durante todo ese tiempo que ha durado la ruptura de hecho has contado con medios, pues luego no me pidas compensatoria porque tú tienes medios para poder cubrir tus necesidades básicas, ¿vale? Muchísimas gracias, Nuria, por el tiempo que nos has dedicado. Mil gracias por la exposición y por el cariño con el que has contestado todas estas preguntas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Si quieres facilitarles mi correo electrónico por si alguien necesita ayuda en algún momento, yo a vuestra disposición. Ha sido un placer y nada, muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias a ti. Un saludo. Venga, gracias.